Bueno, como vimos en la clase virtual de hoy por Zoom, vamos a trabajar los conceptos de procesamiento de datos y los incorporamos a lo que es los conceptos de hardware. En un principio, lo más importante que vimos hoy es este esquema. Es un esquema básico de cómo se procesan los datos y cómo se transforman en información. En las clases anteriores habíamos visto una definición de lo que es hardware, y dentro de lo que es hardware habíamos visto algunos dispositivos que veíamos cómo ingresaban datos a un medio para que se procesen y cómo se obtenía información. Vimos que los datos se ingresaban por dispositivos de entrada o de entrada-salida, tales como el teclado, tales como el mouse, tales como una webcam, y se obtenía información a través de dispositivos de salida, por ejemplo una pantalla, por ejemplo los auriculares. Bueno, habíamos visto esos dos conceptos y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el medio. Este proceso en el cual los datos se transforman en información, los cumplen dos componentes básicos de todo equipo, ya sea computadora, ya sea tablet, ya sea celular smart. Tiene dos componentes principales. Uno es la CPU y otro es la memoria principal. La CPU sería el cerebro de la computadora, donde básicamente es donde se ejecutan y donde se procesan todos los datos y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el procesamiento de datos y obtención de información. Esta parte que está acá es la memoria principal, es donde se va almacenando en forma temporal la información que se va a procesar. Después vamos a ver que esto es la memoria RAM y después vamos a ver que esto lo vamos a ver como microprocesador. Cada uno de la CPU consta de dos componentes básicos. Uno es la unidad de control y otro es la unidad de aritmético y lógica. La vamos a ir viendo más en detalle en lo que es la teoría que les estoy pasando. La unidad aritmética y lógica se encarga de realizar las operaciones aritméticas básicas, que son suma, resta, multiplicación y división, y las operaciones lógicas, I/O. Esas operaciones lógicas es lo que distingue de una computadora de lo que sería una calculadora común y corriente. Eso es lo que hace el cómputo. El otro componente de la CPU, de la unidad central de proceso, es la unidad de control, que lo que hace es buscar las instrucciones de la memoria y las decodifica para poder después ejecutarlas. Eso es básicamente los dos componentes que tiene todo microprocesador o CPU. Acá nosotros le dejamos, vemos cómo es un microprocesador, que en este caso es un Intel. Hay dos marcas principales para computadoras que son AMD e Intel, y dentro de lo que es cada marca tiene diferentes modelos de acuerdo a la capacidad de procesamiento que pueden llegar a tener. Bien, después vimos en el esquema el concepto de memoria principal. Nosotros lo vamos a ver como memoria RAM, es memoria de acceso aleatorio. Y en esa memoria se guardan en forma temporal todos los programas y todos los procedimientos que se van a ejecutar en ese momento. Esa memoria es volátil, o sea que cuando yo le corto el suministro eléctrico, la información que tiene desaparece. Y es
una parte inseparable de lo que es el procesamiento de datos con la CPU. O sea, el CPU sin memoria es imposible, ¿eh? Memoria sin CPU, lo mismo, ¿eh? Eso es lo básico que necesita una máquina para procesar datos y obtener información, ¿eh? Después lo vamos a ver un poquito más en detalle, se los voy a mostrar. Bueno, otra memoria con la que cuenta el equipo es la memoria ROM, memoria de solo lectura. Es una memoria en la cual se guardan de manera permanente algunas especificaciones básicas del equipo. Fíjense que cuando ustedes, por ejemplo, reinician un celular, van a ver al inicio un logo que es el logo de la empresa o el logo de la marca que desarrolló ese dispositivo. Bueno, en ese momento se está ejecutando un programita que se llama BIOS, que es el que determina si todos los componentes de hardware funcionan correctamente. Esta memoria viene insertada en la placa madre, tiene este formato, viene insertada en la placa madre y no se puede escribir, por eso es de solo lectura. Entonces, esos son especificaciones que graba en esa memoria el fabricante para detectar si los componentes básicos de hardware funcionan correctamente. En caso de que no funcione, muestra un mensaje de error y bueno, tenemos que ver cómo lo solucionamos. En la mayoría de los casos se deben a errores de hardware. Bien. Después vamos a hablar otro tipo de memoria, que es la memoria secundaria, donde yo tengo que guardar en forma permanente todos los datos y toda la información que yo utilizo para procesar. Por ejemplo, si estoy editando un programa en Word, estoy escribiendo si estoy escribiendo un texto en Word, yo lo que voy a necesitar es guardarlo en forma permanente para después recuperarlo y poder editarlo y seguir modificándolo o agregándole información. Todo eso se guarda en dispositivos. Uno de los principales métodos de almacenamiento, que ya lo vamos a ver más adelante, es el disco rígido. El disco rígido tiene la característica de contener el sistema operativo, que es el que se encarga de interactuar, entre otras cosas, con el usuario. Como estábamos viendo recién en la parte teórica, lo que era el procesamiento automático de datos en lo que es todo dispositivo digital, se compone básicamente de ingreso de datos, procesamiento de la información, procesamiento de los datos, mejor dicho, y obtención de información. Bien, ahora en esta parte vamos a ver el componente. Este es el componente fundamental, sería CPU o microchip, el cual tiene una tecnología que está dada por el fabricante. Como ya dijimos anteriormente, tenemos dos fabricantes para PC, para computadoras de escritorio, que son AMD o Intel. Eso lo vamos a ir viendo más en detalle, dado que yo necesito reconocer primero la marca, después la capacidad de procesamiento, la cantidad de núcleos que puede llegar a tener. En sí, sabemos que estos dispositivos son los encargados de procesar la información, procesar los datos y transformarlos en información. De acuerdo a la tecnología actual, se divide, bueno, como ustedes verán que por ahí vemos que es un octa-core, dual-core, quad-core. Eso significa que un procesador tiene núcleos, pueden ser 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos. Básicamente, si tiene 2 núcleos, básicamente es como si tuviera 2 microprocesadores que están ejecutando a la vez. O sea, en una primera instancia podemos decir
que un procesador quad-core tiene mayor prestación que un dual-core. No es exactamente así, pero lo vamos a ir viendo de a poco. O sea, es como un quad-core, es como si tuviera 4 de estos microprocesadores que están ejecutando a la vez. Bien, otra de las cosas es la frecuencia con la que se ejecutan las instrucciones adentro de este microprocesador. Ustedes vean que a grosso modo están ingresando instrucciones al microprocesador para ejecutarse. Bueno, hay que ver cuántos millones de instrucciones se pueden ingresar en un microprocesador. Y eso lo vemos con una frecuencia que se llama megahertz. Lo van a ver de esa manera. Entonces los megahertz me indican la cantidad de instrucciones que se están ejecutando en una fracción. Vamos a verlo como si fueran segundos para que lo puedan entender básicamente. Entonces, es como si yo tengo un microprocesador Intel quad-core a 3.5 MHz, significa que está ejecutando a 3.5 millones de instrucciones por ciclo de computadora. Nosotros lo vemos en ejemplo con lo que sería un segundo. De ahí ya podemos ir analizando las distintas tecnologías a la hora de adquirir un equipo a diferentes prestaciones. No todos los microprocesadores más caros son los mejores. ¿Por qué? Porque yo los tengo que adquirir en función a mis necesidades. Si yo compro un Intel iCore i7 de la más alta capacidad de procesamiento y lo utilizo únicamente para acceder a internet o trabajo de oficina, y el 80-90% de los recursos del microprocesador me quedan ociosos. Entonces yo lo que siempre tengo que ver es responder a la pregunta: ¿qué es lo que yo necesito hacer con un equipo de cómputo para poder darle la mejor prestación a mi trabajo o al uso que yo le voy a dar al equipo? Eso quiero que lo analicen y lo puedan puedan trabajar de acuerdo a sus necesidades. Bien, dicho eso, ya hablamos un poquitito de lo que es el microprocesador. Vamos a hablar de la memoria principal. La memoria principal, esta es una memoria RAM de un dispositivo, de una notebook, que es la que en esta se guardan en forma temporal todas las instrucciones y todos los datos que se van a ejecutar o que va a ejecutar el microprocesador. Tiene una capacidad limitada, como ya dijimos anteriormente, y lo que ocurre una vez que le cortamos el suministro eléctrico al equipo, toda la información que está acá desaparece. Por eso lo que necesitamos es un medio de almacenamiento permanente para guardar toda esa información o todos esos datos a procesar en un disco rígido, en una etcétera. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que es un disco rígido, un medio de dispositivo o almacenamiento secundario, estamos hablando básicamente de estos dispositivos. Este caso en particular contiene el sistema operativo, el cual hace que se ejecuten todos los programas y todas las operaciones, que ya lo vamos a ver cuando veamos software. Bien, todos esos componentes se instalan en esta placa que se llama placa madre o placa base, en la cual nosotros tenemos los slots para agregar las memorias, la memoria RAM, la memoria principal. Tenemos un slot en el cual se inserta el microprocesador, y encima de lo que es el microprocesador tenemos este componente que es un disipador de calor. Recuerden siempre que los niveles, los ceros y 1, que sería el código binario, no son otra cosa que frecuencias
o impulsos eléctricos. Entonces, fíjense que el impulso eléctrico genera calor, y si yo no tuviera un disipador, el microprocesador se quema. ¿Está? Entonces, es diferente la tecnología de refrigeración en una computadora que en una tablet o en un celular. O sea, esto va de esta manera, con una pasta térmica que disipa el calor. Bien, en otro aspecto vamos a ver otro componente. Si bien no produce datos, es lo que lo genera. Esta es la fuente. Fíjense que la fuente con estos dos le da electricidad a la placa madre, y con esa se puede generar los datos y la información. Ahora vamos a ver cómo. A la vez le da electricidad, le provee electricidad a los dispositivos de almacenamiento interno, llámese lectora de DVD, disco rígido, etc. Bien, como dijimos, a partir de estos dos cables se introducen o se enchufan directamente en la placa madre y se genera, y ahí la transmite electricidad. ¿Cómo se puede llegar a determinar? Vamos a analizar un poquito esto. Los impulsos eléctricos que se proveen, fíjense que toda la información que nosotros vemos es una traducción de impulsos eléctricos. Esos impulsos pueden ser nulos o con carga. Los nulos los traduce como ceros y los que tienen carga los traduce como 1. Entonces, así es como se va formando el código binario. A partir de un conjunto de 8, de mínimo de 8 combinaciones de ceros y 1, o sea, vamos a interpretarlo como una combinación de niveles de voltaje que van variando entre prendido y apagado, así es como se va generando los datos y la información, y se va distribuyendo a través de todo el circuito. ¿Está? Bien, creo que no me quedó nada más. Trato de ser lo más escueto posible en lo que son estas clases, y vamos a ir viéndolas de manera regular. Fíjense que al final del archivo yo les dejo la actividad. En la actividad, básicamente lo que les estoy pidiendo es, primero que nada, que entiendan el procesamiento de la información, el esquema del procesamiento de la información, y después entender los componentes. ¿Está? Yo tengo algo que ejecuta instrucciones, que es el cerebro de la computadora, que es una unidad central de procesamiento, que es estábamos diciendo que el microprocesador o CPU, quiero que me den también en el trabajo, quiero que me den ejemplos concretos. ¿Cuántos núcleos puede llegar a tener un microprocesador? Elijan uno. Yo, si bien les dejé un trabajito al final, me gustaría que me den ejemplos. Después, los componentes dentro del gabinete, ¿cuáles son? Tenemos la placa madre. Quiero que me expliquen cómo funciona, básicamente por medio de los puertos, que ingreso los datos, o salen los datos, o sale la información para que yo la pueda ver y analizar. Después lo que les estoy pidiendo es que completen una pequeña tabla que se diferencia entre la memoria RAM y la memoria ROM. Lo que yo les estoy pidiendo en ese caso es que me den las principales características de una y de otra, y para qué sirve cada una. Después quiero que me expliquen brevemente para qué sirven o para qué se utilizan los dos componentes básicos del microprocesador, que es la unidad de control y la unidad aritmético-lógica.
Bueno, y después de diferenciar las unidades de almacenamiento secundario, por ejemplo, cuáles estarían adentro del dispositivo y cuáles pueden estar afuera del dispositivo. Cuando hablo de dispositivo, puede ser una computadora, puede ser una tablet, puede ser un celular, etcétera. Bien, describan qué puertos, o sea, cuando me refiero a puertos es donde enchufo los periféricos para poder ingresar o que saca la salida de información. Entonces pueden ser un puerto USB, un puerto de video, etcétera. Y en el último punto tenemos un ejemplo básico de una computadora, y que quiero que me digan, por ejemplo, cuál es la marca del procesador, cuántos núcleos tiene, a qué frecuencia, con qué frecuencia trabaja, cuál es la memoria principal, qué capacidad tiene, cuál es la capacidad de la memoria de la memoria secundaria, y quiero que me describan después los puertos que tiene ese dispositivo. Tiene una parte de lo que es software, pero bueno, básicamente es eso el trabajo que quiero para el martes que viene. Cualquier cosa que tengan algún inconveniente, se comunican conmigo por WhatsApp y lo vamos desarrollando. Recuerden que a veces uno tarda un poquito en responder, pero bueno, siempre tratamos de dar a la menor brevedad posible cada uno de las cuestiones. Entonces, entiendan que esto es como apoyo a los alumnos que no pueden estar en la clase presencial por Zoom. Los trabajos y la presencialidad la voy a dar únicamente por la presentación de los trabajos y el entendimiento de los trabajos. Así que cualquier inconveniente se comunican conmigo, y espero haber sido claro en estas cuestiones. Que si bien lo vemos de manera global, los ejemplos y la terminología es la que vamos a necesitar para poder seguir adelante con la materia.